Bueno, muy buenas tardes a todos. Laura, no sé si abrir de parte de la universidad o puedo abrir yo el panel en este momento. Buenas tardes, un gusto, un placer saludarlos. De parte de Lead University es para nosotros un gusto tener a Deloitte acá presente con un tema sumamente importante que tiene que ver con la transformación sobre el nuevo normal en el que estamos ahorita viviendo, ¿verdad? En el contexto de toda la parte de empleabilidad. Mi nombre es Laura Centeno, directora de Desarrollo Profesional Estudiantil. A nombre de Lead University y de nuestro decano Fernando Campo, les damos la más cordial bienvenida. En los próximos minutos vamos a estar compartiendo sobre el tema de las herramientas para facilitar la inserción laboral. Agradecemos muchísimo a Deloitte compartir su conocimiento en el área. Vamos a dejar el área de chat para preguntas y respuestas o levantar la mano y que podamos evacuarles las consultas ya sea al medio o al final del evento. También estará recibiendo su correo una evaluación digital de la actividad para efectos de mejora continua y estamos también divulgándolo por Facebook Live. Para mayor información sobre la universidad puede ingresar a ulead.ac.cr sobre todos los programas académicos y próximos eventos que vamos a estar desarrollando y que incluyen este ciclo de conferencias que se van a hacer una vez al mes junto con la empresa Deloitte. Les dejo con Patricia Reynolds, que es docente de la Universidad Lead, psicóloga, máster en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos y posgrado de la Universidad de Barcelona, con una especialización en competencias organizacionales, gestión de cambio de capacitación para adultos y el enfoque de ejecución de la estrategia de negocios. Tiene más de 20 años trabajando en la industria bancaria, automotriz, retail, liderando el alineamiento de la cultura organizacional de las empresas y convirtiendo la gestión en una parte esencial de la cadena de valor del negocio. Fue galardonada por Toyota Corporation con un reconocimiento por el mejor servicio al cliente a nivel mundial por sus prácticas en la resolución de problemas con los clientes. Y también fue autora del libro Gestión Humana en América Latina. Así que le cedo la palabra a nuestra moderadora, Patricia. Gracias, Laura. Y un temazo, ¿verdad? Un temazo y conversábamos aquí antes de la reunión en preparativos lo importante que son estos espacios para la comunidad, para sentirnos parte de algo. Esta es una crisis que ha tendido a aislarnos y el ser humano busca ser comunitario, busca pertenecer. Hay ideas, hay espacios de reflexión, hay reforzamiento de las ideas que yo llevo, nos decía Cristina, y eso es bien importante. Pero además hay un espacio de inspiración muy rico en donde nosotros definitivamente podemos encontrar nuestra propia creatividad y por eso les dejábamos la frase al inicio que nos regala Deloitte, donde nos dice definitivamente sos capaz de transformarte y eso uno lo hace en los momentos más difíciles. La gente decía no se puede teletrabajar, llegó la pandemia y todos teletrabajamos mágicamente, todos pudimos teletrabajar en un contexto mucho más difícil, porque esto no es teletrabajo, llevarse el trabajo para casa, con niños en la casa, con seguimientos, con los almuerzos. Muchas de nuestras señoras que nos ayudan en la casa tuvimos que decirles adiós por la pandemia también y entonces nos tocaba el rol de ama de casa y amo de casa. Fue difícil y se logró. Entonces a veces hay que llevar a los seres vivos a su máximo estrés para que logre dar lo máximo de sí. Y quisiera dar gracias a Lead University, que siempre está adelante acompañándonos con temas muy actualizados y muy necesarios, y a la audiencia que se nos une hoy. Este tema es para todos relevante porque todos somos de alguna manera participantes de un sistema que está en transformación como parte de una comunidad de profesionales en el área de coaching, en el área de recursos humanos, de talento humano, de los líderes de una organización. Quiero agradecer este espacio.
También quisiera decir que en la acción de reinvención se requiere una gran dosis de agilidad emocional y estamos hablando algo que va más allá de la inteligencia emocional. Cuando decimos que somos ágiles emocionalmente es porque logramos desdoblarnos, transformarnos rápidamente en aquellas competencias que realmente necesitamos en ese nuevo contexto. Y esta es una crisis diferente a las que nosotros y nuestros abuelos han vivido, porque lleva una crisis de salud, de empleo, de género, salen muchas cosas a la vista que antes no estaban tan explícitas, nos lleva a una crisis financiera, de déficit fiscal. Entonces es una cadena muy, muy grande y definitivamente cuando salgamos de acá, y me encanta la metáfora de ese túnel largo, oscuro, que a veces nos independiza a cada uno de nosotros, poder llegar a entender que al final del túnel vamos a encontrar a muchas empresas que perdieron, muchos cadáveres de empresas que no se prepararon, y van a haber unas pocas que van a decir, a través de esto logré ganar. Y no necesariamente porque el producto o el servicio que dan le dieron el punto a la crisis, sino porque lograron transformarse. Entonces, claro, los abanderados son los líderes de las organizaciones que saben pintar un nuevo norte todas las semanas, viendo cosas que antes estaban por dadas, viendo cosas sumamente operativas, viendo liquidez todos los días. Y cómo me preparo para la salida junto con las personas del área de transformación cultural, de capital humano, administrando todas las emociones que hay de pérdida, de dolor, de rigidez. Conozco empresas que prácticamente se transforman, parecen astronautas cuando llegan. Eso es doloroso, ¿verdad? El tener que sentarme muy lejos de mis compañeros cuando antes compartíamos incluso hasta la comida, ahora pues no compartimos casi nada. Y definitivamente todavía existen empresas que no han querido invertir en gente estratégica en el área de capital humano, ¿verdad? Gente que sepa ir más allá, que esté en el futuro, que se siente en la mesa gerencial a trabajar. Yo creo que estas empresas, si no han muerto ya, están muy próximas a morir. Y tenemos una serie de ejemplos de lo que ya hoy está pasando. Hoy se dice que si antes de la pandemia había un 57% de empresas en que por lo menos algunos puestos se permitía teletrabajar, hoy teletrabaja el 97% de las empresas en todos los puestos que se pueda. Y ya ustedes saben que no es el mismo teletrabajo de antes, estamos hablando de un teletrabajo donde yo trabajo de lunes a viernes en casa junto con otros roles que tengo. A pesar de que las empresas afirman no tener claro cuándo regresan, sí saben que el teletrabajo llegó para quedarse. Los colaboradores y los líderes lo dicen, esto llegó para quedarse, yo no vuelvo a viajar kilómetros para una reunión. Yo a mi cliente lo veo por Zoom, yo lo veo por Teams, yo lo veo por cualquier plataforma que me quite el desvelo de manejar horas, y tengo horarios flexibles para poder adaptarme a esto. Así que hay tendencias que ya se han marcado y vienen algunas otras. Estamos muy pendientes de ambientes seguros, saludables en todas sus dimensiones. Ya no solamente nos preocupamos porque la gente tenga una dimensión físicamente saludable. Vemos empresas pues que además de los protocolos básicos está dando meditación, yoga, ejercicios a media tarde, etcétera, porque saben que hoy más que nunca es importante que los colaboradores estén saludables. Y, por supuesto, priorizar ese bienestar balanceado. Entonces, hay muchas de las cosas que se están dando, y hasta la preocupación de la gente en decir, bueno, ¿y quién cubre los gastos que yo tengo en casa de internet y de luz y yo la inversión que hice en la sillita y en el escritorio? Vamos a ver qué sucede después de eso. Todo eso todavía es una incertidumbre, va tomando alguna forma, pero no ha terminado de formarse. Lo más importante es que nuestros líderes están urgidos de cambiar su estilo de liderazgo y de transformarlo, porque van a tener equipos remotos, porque van a tener gente muy lejos, que van a tener que confiar muchísimo, y ya pues no tengo a mi gente al lado con un trabajo mucho más presencial. Entonces, hoy nuestras panelistas, que son expertas en diferentes campos, son muy amplias y profundas en lo que hacen.
traen 3 puntos importantes para nosotros. El primero es el tipo de cambio que enfrentamos y el ADN de transformación propuesto por Deloitte. La segunda, la ruta de transformación desde el enfoque de la firma consultora. El valor de la visión y el propósito, diseñar con impacto, entregar capacidades y asegurar el desempeño. Y el tercero son las acciones clave específicas para el rediseño en medio de la ambigüedad. Y vean que son principios, ¿verdad? Y tanto las dos panelistas, les adelanto, la señora Cristina Cubero nos viene a hablar muchísimo de principios y no de recetas. Estamos en un espacio para poder conectar con nuestra audiencia, con nuestro público, empezar a leer cuál es la generación que yo tengo, cuáles son sus gustos y preferencias, cuál es mi industria en la que yo me desenvuelvo y a partir de eso ir creando, ir transformando los contextos. Entonces, para el que venía por un recetario, le vamos a quedar debiendo un poquillo, pero el que viene por bastante inspiración y por principios, que esos son los que no cambian a través del tiempo, nuestros panelistas les van a quedar muy alto. Entonces les adelantaba, tenemos a Cristina Cubero Lazo, que la tienen en pantalla. Doña Cristina es directora de Capital Humano para la región latinoamericana, cuenta con más de 24 años de experiencia, pionera en Costa Rica en la investigación y análisis de temas generacionales y del futuro del trabajo en talento digital. Participa en el equipo global de Deloitte, responsable de generar eminencia y tendencias en organización y talento. Lidera el Centro de Excelencia en Cambio Organizacional de Deloitte para América Latina. Ha generado metodología específica de cambio organizacional y ejecutado una gama importante de transformaciones tecnológicas, de funciones y adquisiciones, normativa financiera y cultura en clientes globales y regionales, con formación académica en comunicación social, mercadeo, estadístico y recursos humanos y cambio estratégico bajo diferentes métodos y enfoques. Entonces vean la amplitud de conocimiento que nos trae Cristina y la profundidad. Por otra parte, doña Rebeca Hernández Tencio es consultora senior y líder de gestión de cambio con más de 12 años de experiencia en proyectos globales para múltiples industrias, con un perfil híbrido entre liderar proyectos, mejorar procesos y la adecuada gestión del cambio. Ha obtenido amplia experiencia en proyectos masivos, estamos hablando de más de 15,000 personas, y la adopción exitosa de transformaciones múltiples y complejas en la organización. Obtuvo su licenciatura en periodismo y también es programadora de sistemas de la Universidad Latina, graduada de honor en la maestría en administración de empresas con énfasis en recursos humanos de ULACID, y además cuenta con un segundo MBA con énfasis en liderazgo estratégico de la Escuela de Negocios de Navarra, España. Entonces, cada una de ellas nos va a presentar, van a hacer una presentación en conjunto, en la cual va a tener 2 partes. En la primera parte vamos a detenernos a tratar de integrar los conceptos más importantes, vamos a recoger sus preguntas y comentarios y seguimos a la segunda parte. Esto está siendo grabado y se les va a hacer llegar y además les pedimos sus preguntas, comentarios en el chat, por favor. Adelante, doña Cristina. Gracias, Alit, y gracias a todos los que están compartiendo este fin de tarde con nosotros. Como decía Patricia, efectivamente, y sobre todo en estos últimos días, hemos sentido que la situación realmente adquiere niveles de intensidad un poquito mayores, ¿verdad? Ese balance entre la economía y la salud a la hora de tomar las decisiones de confinarnos o no confinarnos tiende a pesar, ¿verdad? Y tendemos a estar un poco más tensos, un poco más preocupados. Sin embargo, este espacio es para decir que es un momento como este, donde hay incertidumbre, donde las empresas deben activar esa audacia y esa capacidad para reinventarse. Entonces, este es un espacio donde vamos a dar algunos principios y vamos a reflexionar cómo realmente las empresas en este momento tienen la obligación por ellas mismas y por sus colaboradores de hacer ese pacto social, de transformar un mundo que está complejo, un mundo que está con mucha incertidumbre,
en un mundo con nuevas oportunidades. Entonces, esta es la visión de Deloitte. Traemos algunas herramientas, pero sobre todo queremos compartir con ustedes y estar abiertos a todas las dudas que tengan durante esta hora. Entonces, me imagino que muchos de ustedes, y sobre todo en estos días, los fines de semana, que hay un poquito más de tiempo, han visto esta serie. Es una serie alemana que habla acerca de esa conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Y nos revela dos cosas. Número uno, ¿verdad? Que a veces ir al futuro es bueno porque nos permite entender cómo es que las cosas van a funcionar y podemos prepararnos mejor. Pero también que devolverse al pasado muchas veces es inconveniente porque puede generar distorsiones en cómo nos movemos y en este caso en cómo nos movemos en el mercado. ¿Por qué traje esta serie a colación? Porque en realidad hace varios años varias tendencias de organización y talento nos vienen adelantando el futuro. Es decir, son esa especie de puente que nos permitió, esa especie de túnel que nos permitió ir, entrar y decir, este va a ser el futuro. Recuerdan que en el último año, ¿verdad? Sobre todo con más intensidad, en el último semestre del 2019, hablábamos con mucha intensidad de la cuarta revolución industrial y el mundo digital que venía y que teníamos que prepararnos para ser híbridos y que los líderes tenían que cambiar. Entonces, esta foto que ven acá son algunas cifras de cómo el 2019 cerraban las empresas y todas las empresas no se sentían preparadas. Indicaban que los líderes tenían que cambiar, indicaban que su estructura tenía que ser más ágil, más adaptable, indicaba también que las personas tenían que transformar totalmente sus habilidades. Y entonces estábamos viendo esta foto de cómo era el futuro, cómo es el presente, y a las puertas del 2020 tuvimos una situación inesperada, una conexión que nos llevó a un futuro de manera desarticulada. Y como decía Patricia, todas aquellas resistencias de no se puede hacer teletrabajo porque no podemos cumplir los objetivos o porque las personas no están preparadas o porque no vamos a tener cómo gestionarlas, de repente se cayeron. Y entonces pudimos analizar que realmente eran resistencias. Y hoy esas resistencias de distancia se rompen. Pero uno piensa, ¿y si las distancias se rompen? Habrá un montón de elementos más que podemos romper y que no estamos rompiendo, que siguen siendo resistencias y que de alguna manera nos empujan al pasado. Y entonces aquí la pregunta es muy importante que todos los que están escuchando se hagan. ¿Es momento de volver o es momento de avanzar? Porque si uno analiza mucho los periódicos, mucho las conversaciones de talento, estamos muy centrados en la necesidad de volver. Y entonces vemos con un hito muy significativo el hecho de preparar la oficina y diseñarla de manera que sea segura y encontrar el punto 8 metros de distancia y cómo nos vamos a mover en los elevadores y cómo vamos a comer. Y todo eso es vital. Y vital en el mejor sentido de la palabra en este momento, porque puede significar la vida o la muerte. Pero la invitación que hace Deloitte es, sí, rediseñen las oficinas, sí, háganlas seguras, pero focalicen muchísima energía en diseñar también el nuevo trabajo, en rediseñar la forma en la que las personas hacen esa actividad productiva que llamamos trabajo, pero que en realidad debe ser una suma de esfuerzos creativos. Entonces, quizás el mayor mensaje de este espacio es eso. No pensemos en volver. No es un momento, no es un momento para que el imán del pasado nos atrape. Es un momento para que usemos esta plataforma como si fuera un trampolín y digamos, ya dimos el primer salto, ya estamos teletrabajando, ya hay un 97% de empresas moviendo la economía de este país desde las casas. Demos el siguiente salto, reformulemos la empresa, reformulemos los organigramas y esto es parte del panel de control que hoy les vamos a dar. Lamentablemente, cuando uno ve también en este momento con una lupa muy crítica las organizaciones, uno puede ver que pese a que estamos teletrabajando y que deberíamos ser más digitales,
las empresas siguen comportándose analógicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque el tiempo del trabajo sigue marcando la vida. Es decir, hay muchas empresas que a pesar de que nos tienen en la casa, ¿verdad? Quieren que cumplamos una rutina exacta de 8 horas, cuando en realidad ya hay teorías demostradas que los trabajadores distribuidos y diferidos tienen mayores niveles de productividad. ¿Qué quiere decir esto de diferidos? Cuando trabajan en diferentes horas, en diferentes lugares, en diferentes escenarios, donde ellos mismos descubren cuándo son más productivos. Si tengo que hacer un artículo o un documento y soy más creativa cuando cae la noche y puedo tener paz, o cuando tengo que hacer Exceles y estadísticas, los puedo hacer con mayor energía en la mañana y soy capaz de predictivamente configurar mi agenda. ¿Sí? Y seguimos siendo analógicos porque seguimos perfeccionando formas de control del proceso en lugar de tener indicadores de resultados. ¿Qué quiere decir esto? En las primeras semanas e incluso en el primer mes de la pandemia, en Deloitte Latinoamérica recibíamos llamadas de algunos líderes de cómo poder controlar el teletrabajo. ¿Será posible que mantengamos la cámara encendida de los colaboradores? ¿Será posible que hagamos capturas de pantallas sin que se den cuenta para ver en qué están trabajando? Entonces, cuando uno escucha estos llamados de control, ¿verdad? Uno encuentra que en realidad seguimos pensando en tener a la persona sentada, pero no seguimos pensando en cómo motivarla y cómo darle objetivos. Y también decimos que somos analógicos en un mundo digital porque insistimos en remunerar por puestos. Es decir, las organizaciones no tienen la suficiente data para decir, independientemente del puesto, este mes contribuiste con tales aportes, con tales ideas y eso merece una retribución adicional, ¿verdad? Entonces, esta serie de condiciones es las que desde Deloitte decimos podemos realmente transformar. No solo se trata de un tema de llevarnos la computadora a la casa, se trata de rediseñar completamente el trabajo. Y realmente lo tenemos que rediseñar porque el mercado se está moviendo. ¿Cuántos de ustedes no hacían las compras de supermercado por vía web y ya lo están haciendo? ¿Cuántos de ustedes no visitaban un doctor con la telemedicina y hoy lo están haciendo? Muchas de las empresas que conozco activaron el médico de empresa virtual, ¿verdad? Y vean cómo los hábitos y las organizaciones se van cambiando. Y ese nuevo mercado nos dice, no hay posibilidad de volver. Si usted vuelve, se va a encontrar con una realidad para lo cual sus sistemas están absolutamente desactualizados, ¿verdad? Entonces hay incluso desde la cadena misma de producción, ¿verdad? Para tener el menor contacto y la menor posibilidad de infección, se están acortando, se están redefiniendo las plataformas, se están diseñando incluso mostradores con robots para que la gente tenga el menor contacto humano, ¿verdad? Y todo esto debe hacernos pensar, ¿está mi organización diseñada para vivir este futuro y sobre todo este presente? Porque por muy doloroso que sea, la situación que tuvimos el fin de semana pasado le dijo a ciertas empresas, no, usted no estaba preparado para el futuro, usted se estaba preparando con una oferta muy fuerte para el pasado. Y esas organizaciones dieron un golpe muy duro. Y aquellas que sí se habían preparado, y tenemos indicadores, lograron ventas muy positivas durante el fin de semana. Entonces, cuando ustedes se preguntan, bueno, entonces, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el presente? ¿Estamos en el pasado? ¿Estamos en el futuro? Yo les diría que ya ustedes, si están diseñando las organizaciones, están diseñando el futuro. Si están pensando en volver, lastimosamente hay que decirles que están en el pasado. Porque la forma de que ustedes aseguren el trabajo y aseguren el empleo es que ustedes diseñen una nueva organización. Y Deloitte les propone un panel de reinvención. ¿Y cuál es este panel? En realidad es un panel que tiene tres grandes movimientos. Es un panel que dice organice el trabajo de manera diferente, opere de manera diferente y compórtese de manera diferente, ¿verdad? Y hay una palabra que muchos está usando y es la capacidad de ser resiliente. Y hay una psicóloga estadounidense
que explora mucho el tema de la resiliencia y nos dice, si usted tiene trabajadores agotados, si usted tiene trabajadores que están muy tensos, probablemente usted está trabajando lo contrario a la resiliencia en su gente. La gente necesita estar tranquila, la gente necesita saber que está aportando, pero la gente necesita sentirse en un contexto de mucha comodidad para poder hacer un trabajo productivo. Si usted lo que hace es volverla rígida, el mínimo movimiento que usted trata de hacer en la organización puede ser más bien que la paralice. Y entonces el bienestar, cuando escuchamos a esta psicóloga, inmediatamente se nos desprende una idea. Y es que el bienestar es mucho más que tener una oficina segura. Es una oficina que conecta a las personas con la productividad, que conecte a las personas con el hecho de sentirse valiosas y con el hecho de hacer comunidades digitales, ¿verdad? Entonces ya hay ciertos apps que están utilizando las empresas para dar soluciones, para conectar con expertos que ayuden, de tal manera que la productividad se vea facilitada. Pero ¿cuáles son algunas ideas que podemos dar más específicamente en este panel de control? Bien, Cristina lo mencionaba muy bien con respecto al panel de reinvención digital, y es el tema de que esto habla de una propuesta para rediseñar específicamente la nueva forma de trabajar, pero con un enfoque digital. Aquí la pregunta importante es cómo colocar a la organización en esa máxima operación y que al mismo tiempo podamos asegurarle a nuestros colaboradores ese empleo. Entonces, la respuesta que nos atrevemos a dar es que justamente trabajando de manera estratégica. Y aquí es muy importante enfocarnos en cuáles son esas capacidades que al aplicarlas vamos a sacar mayor provecho o mayor valor y vamos a lograr, digamos, objetivos más prontamente. Como podemos verlo en la lámina, lo importante de esto es analizar y ver ese espectro de puntos, ¿verdad? De esos en los cuales la organización tiene que ir trabajando para hacer esa transición completa y a la que todos realmente necesitamos llegar. Les voy a dar algunos ejemplos en los que me quiero enfocar específicamente. Número uno tiene que ver a nivel operacional en cómo podemos, de cierta forma, lograr una reingeniería de procesos, y esa reingeniería que esté enfocada específicamente en temas de digitalización, en cómo hacer las tareas de los colaboradores más fáciles, apoyándonos en la tecnología, en cómo tenemos información digitalizada que podemos tener a la mano por parte de los colaboradores desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento que lo necesiten. Y por el otro lado, tiene que ver con el tema de talento. En cómo creamos iniciativas que puedan trabajar más bien en colaboración o aunados a temas de aprendizaje digital, que tiene que ver con potenciar las capacidades digitales y por qué no hasta desarrollar algunas de otras habilidades o capacidades que quizás no sabíamos que teníamos o que nuestros colaboradores quizás desconocen. Y es que en paralelo a este ajuste en términos de procesos, por ejemplo, es importante entonces trabajar diferentes ámbitos o diferentes enfoques dentro de la organización que no solo contribuyan a obtener los objetivos operativos, sino que también ayuden al colaborador a hacer su tarea más sencilla. Hasta este punto hemos analizado la situación actual en términos de pandemia y crisis. Ahora le voy a dar el pase a Patricia Reynolds, que va a profundizar un poco más en algunos de estos temas analizados. Patricia. Gracias, Rebeca, y excelente análisis de Rebeca y de Cristina. Me encanta cómo hacen ese ligue con esta serie que ha calado mucha gente, excepto aquellos que la ven mientras leen los chats en el teléfono, porque hay que estar atentos. Y lo que nos habla es cuidado con las interacciones entre el pasado, el presente y el futuro. Tenga muy claro qué es de cada una de las etapas y no se quede en el pasado, no se quede en el presente, porque la gente va a pasar y usted va a quedar atrás. Eso es muy, muy importante. Hay una pregunta que me encantó que nos hizo Cristina, y es si habrá más resistencias que hoy no podemos romper y que todavía no se notan.
qué difícil saber cuál es nuestro potencial, qué difícil es saber hasta dónde somos capaces de llegar. Es que el ser humano tiene que estar en dificultades grandes para que lo dé todo. Y yo creo que nos falta darlo todo, ser más humanitario. Ha salido lo más sencillo a flote, pero creo que van a salir otras cosas que nos llaman más la atención. Y la otra pregunta que nos hace es, ¿es momento de volver o es momento de avanzar? Es una pregunta muy profunda porque la gente va a buscar la estabilidad en el pasado, porque es lo que conocemos, lo que nos da seguridad y abrigo y nos hace tener un feudo, nos da comodidad. El futuro genera mucha incertidumbre, dolor, la verdad que hay mucha fantasía. Yo tengo mucha esperanza en la cultura costarricense de gente que es muy optimista, que de ahí viene mucho el pura vida y el ser uno de los países más felices del mundo. Creo que más que en un sentido práctico de vida es en un pensamiento, en que las dificultades las sobrepaso. Entonces me da la sensación de que podemos imaginar un futuro con mucha esperanza. Y la parte de rediseñar, esa suma de esfuerzos creativos, ¿verdad? Esa frase me encanta, Cristina, y te la voy a robar porque es la co-creación. Si estamos en rediseño, estamos en el futuro. Y si estamos en el futuro, usted no puede estar solo. Usted tiene que estar revisando qué hay a su alrededor, cuál es el contexto. Y en esa filmina que pusieron de muchos stakeholders, porque teníamos el gobierno, los clientes, la gente, todo eso gira alrededor de un contexto que nosotros podemos rediseñar. Ese mundo analógico, digital, como tenemos todavía pretendemos meter un cassette de VH en una fisura para un DVD, ya desaparecieron los dos de todas formas, pero definitivamente no podemos hacer eso y seguimos insistiendo en que el trabajo nos marque la vida, sea la que nos da un horario, tenemos que tener una vida balanceada donde seamos suficientemente creativos para atender todos nuestros roles y uno de ellos importantísimo es ese rol profesional, pero señores, no es el único, hay otros con el que convivimos y que me hacen ser una persona tan feliz, me genera tanta creatividad que les puedo garantizar que voy a ser mucho más proactivo y más productivo. Y nos dan algunos ejemplos interesantes de cómo remuneramos, de cómo buscamos sincronía de lugar y que eso lo que nos lleva es el máximo control, cada vez, como dice Cristina, más creativos para controlar, somos creativísimos para controlar y deberíamos de tomar toda esa energía encauzada para confiar y dejar de controlar. Tenemos tan pocas cosas bajo nuestro control y somos a veces tan ilusorios de que tenemos mucho control que nos enfocamos en eso. Y definitivamente los negocios se están moviendo. Ya, si a mí me gustaba hacer compras en internet, hoy todas las compras se hacen en internet, todo lo consigo por ahí y además con referencias, recomendaciones, menos tiempo de tránsito, etcétera. Bueno, creo que por aquí tenemos un poco del cierre. Esta filmina está muy rica, Rebeca. La verdad que hay que sacarle el jugo y por dicha que estamos grabando para que ustedes puedan con calma ir revisando cada una de las cosas que Rebeca nos dice porque son sumamente valiosas. Vamos a ver, en el momento, por ahora en el chat no hay preguntas o comentarios, entonces las invito a seguir para amarrar al final con lo que nos dice nuestra audiencia. Gracias, Patricia. En realidad, esta primera parte, como usted bien lo señaló, buscaba esa activación de la creatividad, ¿verdad? Es decir, dónde estamos y cómo estamos enfrentándolo. Pero me gustó mucho lo que usted decía de que el pasado nos da seguridad. Y hay una frase que me encanta que dice que en realidad nosotros no le tenemos miedo al cambio, sino le tenemos miedo a no tener una conexión, ¿verdad? O no estar realmente seguros de qué vamos a tener en el futuro, ¿verdad? Y es ahí cuando se despierta nuestro miedo, cuando no entendemos cómo va a ser el futuro y entonces decimos, no quiero llegar ahí porque no sé si voy a poder, porque no sé si voy a querer hacerlo. Y entonces es responsabilidad de los líderes de las empresas y de las áreas de talento enseñar a las personas ese futuro,
enseñarles qué es bueno, enseñarles qué es mejor para ellos. Porque en el momento donde se hacen esas conexiones, las personas no solo no le tienen miedo al cambio, sino que empujan a las organizaciones a cambiar. Y de esto nos va a hablar Rebeca, porque en realidad nos vamos a enfrentar a un futuro que no va a ser estático. Gracias, Patricia y Cristina. Y como bien lo mencionaban, realmente el contexto que hemos venido dando es justamente acercarnos a lo que estamos viviendo hoy. El tema de pandemia, de cómo nos ha movido de una manera completamente acelerada hacia ese mundo donde fuimos. Y justamente, como decía Cristina, vamos a seguir siendo expuestos hacia un ciclo de constantes cambios. Está muy claro que a nivel organizacional, por ejemplo, nos estamos, al igual que personal, nos estamos enfrentando a un futuro incierto, un futuro que va a seguir cambiando infinitamente, que va a estar caracterizado, eso sí, y de ahora en adelante, de información instantánea, de colaboración 100% virtual y de escenarios empresariales con una frecuente evolución. Cristina mencionaba anteriormente el tema del episodio, el fin de semana anterior del Día del Padre y todos los planes que se habían hecho, y es que justamente estos escenarios son los que vamos a seguir viviendo, y lo vamos a seguir viviendo porque estamos en medio de una pandemia que está caracterizada claramente por ciclos infecciosos, donde nos van a estar impactando tanto la salud como la parte económica, y que está implicando justamente que vivamos en un mundo donde vamos a tener que ajustar nuestra rutina y nuestra rutina, nuestro diario convivir, y que va a estar caracterizado por ese distanciamiento social. Con todo este mundo de cambios y lo que realmente significa rediseñar el futuro, digamos, del mundo del trabajo, la pregunta aquí es cómo lograrlo. Y para eso estamos hoy compartiendo este espacio. Y es que justamente a partir de esta lámina, a partir de este momento, vamos a ahondar o a detallar la metodología que venimos a compartir, que es denominada visión de valor. Okay, como pueden ver, justamente en nuestra metodología ubicamos el factor humano como el actor principal en la vida, y que la recuperación no va a ser un tema estático y tampoco va a tener fecha limitada, y es por eso que entonces gestión de cambio se viene a convertir en esa herramienta vital para entonces empezar a cambiar paradigmas, empezar a buscar todas esas opciones de cambio y todas esas herramientas que nos puedan ayudar a aplicar diferentes soluciones individuales o colectivas. Hay una frase muy común que tiene que ver con, y que dice así: podemos olvidar lo que nos dijeron, pero jamás vamos a olvidar lo que nos hicieron sentir. Y justamente los tres pilares que pueden ver en la presentación de nuestro enfoque metodológico se sustenta en emociones, en eso que nos mueve, y consiste específicamente en el tema de querer, saber y poder hacerlo. Cuando hablamos de querer, en términos metodológicos, nos referimos a estar motivados, a cómo conseguimos un propósito y buscamos alcanzarlo. El saber tiene que ver con tener ese conocimiento para poder lograr ese objetivo planteado, y por último, el poder hacerlo tiene que ver con contar con las herramientas para trabajar en esa nueva realidad por ese objetivo que planteamos. Las fases a través de esos 4 pilares los vamos a compartir o los comparamos más bien nosotros dentro de esta metodología con el arte de origami, y es que justamente cuando nos sometemos a un cambio, es como vernos en una hoja en blanco, con una hoja en blanco. Nos vamos a enfrentar entonces a ese cambio, y conforme vamos tomando diferentes acciones para llegar a ese objetivo, vamos a transformar esa hoja en blanco en un arte o una figura que es el destino justamente esperado. Entonces, a lo largo de esta presentación nos vamos a mover en esas 4 fases que las vamos a proyectar para que tengan mayor claridad, y Cristina nos va a ayudar para dar inicio. ¿Cris? Perfecto. En realidad, como explicó Rebeca, vamos a ir armando una figura de origami, y eso significa que no solo vamos a transformar la empresa, sino que vamos a transformar cada una de las personas que incluye esa empresa. Y no podemos realmente hacer un rediseño del trabajo y un rediseño de la organización si no construimos primero un propósito, ¿verdad? Tenemos en esta oportunidad una hoja en blanco, una oportunidad que nos dan las condiciones del mercado para decir: lo que usted venía haciendo tiene la oportunidad de cambiarlo totalmente. Pero para cambiarlo, usted tiene que tener un propósito, tiene que tener una meta
y tiene que esa meta construirla colectivamente con su gente. ¿Por qué? Porque su gente la construye, su gente va a creer en ella, va a sentir pertenencia. Y ahora Deloitte les invita a no decir yo quiero comprometer a mi gente, porque comprometer puede ser un acto que involucra algún tipo de fuerza externa. Nosotros hablamos de, queremos que la gente sienta pertenencia, sienta conexión y sienta que cada cosa que la empresa hace, lo hace porque cada persona adentro lo está haciendo, ¿verdad? Y en esa línea, incluso la nueva forma de inventar o reinventar la compensación, es decir, la compensación le va a decir a las personas cuánto las valora la empresa, pero también va a decirnos cuánto las empresas valoran cuánto las personas valoran a la empresa. Porque si las personas valoran a la empresa, también van a contribuir y también se van a conectar. Entonces, la primera línea de este origami es siéntase con una hoja en blanco. Usted tiene la oportunidad de reinventar su empresa, de reinventar los servicios, de hacer de nuevo el organigrama, de quitar las cajas de puestos, de hacer una organización ágil y adaptable. Pero para eso diga a dónde quiero llegar y con quiénes lo quiero hacer. Y aquí lo que nosotros siempre decimos es, reúnase con los líderes, haga grupos focales con la gente y tenga esa idea común de por qué lo estamos haciendo. Y uno podría decir, en un entorno de pandemia es válido decir para dónde vamos y es válido decir cuál es el propósito. Claro, el propósito es sobrevivir, pero uno diría, si todos lo tenemos tan claro, ¿por qué es necesario seguir insistiendo en las burbujas sociales o seguir insistiendo en el distanciamiento? ¿Verdad? Eso significa que mover la voluntad y el compromiso de las personas tiene también su estrategia. Entonces, el primer paso que damos para que usted gestione bien el cambio en la organización y pueda mover todo ese panel de control que le mostramos es siéntese con el liderazgo, defina una ruta, amplíe ese foco de visión a todas el resto de las personas en la organización, co-construya con ellas y sigamos adelante. ¿Y cómo vamos a seguir adelante? Diseñando con impacto. Es el primer doblez que hacemos al origami. Ya tenemos la ruta correcta y decimos, muy bien, vamos a atrevernos, vamos a ser diferentes, vamos a doblar la primera hoja de transformación. Y aquí, en realidad, el llamado es a entender muy claramente, y les voy a mostrar un diagrama, qué está cambiando en su organización. Es decir, ya entendimos qué está cambiando en el mercado, pero después entonces tenemos que decir quién lo está haciendo, qué estamos haciendo y dónde lo estamos haciendo. Y al reunir toda esa serie de cambios, hacemos un mapa de control. ¿Y cuál es ese mapa de control? En realidad es hacer un inventario de todos los cambios que está atravesando la organización. ¿Qué cambió? ¿Dónde vamos a permanecer igual? ¿Qué roles van a ser diferentes? ¿Cómo cambió el proceso comercial? ¿Cómo cambió el proceso de logística? Y con esos cambios podemos decir, ok, ¿qué nos falta para llegar a donde queremos llegar? ¿Qué capacidades, qué herramientas, qué procesos tenemos que transformar para ser la organización que queremos ser? ¿Verdad? Y ahí la invitación es a mapearlos muy claramente, ver cuál es la urgencia de cada impacto, ver cómo podemos irlos transformando hasta decir muy bien, sabemos a dónde vamos, sabemos qué va a cambiar y sabemos cómo acompañar a las personas y a la organización para que eso sea factible. Y aquí el ejemplo que decía Patricia, a veces tenemos un, un, una unidad para insertar un disco de alta tecnología, pero lo que tenemos es un VHS. Entonces, no hay conexión, no podemos conectar el pasado con el futuro. Entonces, si estamos visibilizando el futuro, tenemos que saber cómo llegar a él, ¿verdad? Porque podemos llegar con las capacidades correctas, porque guiamos bien el proceso de cambio, o podemos llegar con la gente sin las capacidades, con los procesos igual de lentos y con la estructura igual de engorrosa para tomar decisiones. Entonces, eso es un llamado a que usted liste en su organización qué va a cambiar, a dónde quiere llegar y haga ese plan de transformación importante.
Y también es un llamado a que usted recorra el día de trabajo con su gente. Muchas organizaciones no están haciendo esto y muchas organizaciones, como decía Patricia, no saben si las personas tienen el equipo adecuado, tienen la silla correcta, tienen auriculares antirruido, tienen un doble monitor para hacer bien el trabajo y entonces estamos impidiendo que las personas realmente tengan bienestar. Y vean que no es un tema de seguridad laboral, es un tema de poder ser productivo. Entonces, otra invitación es que usted se siente con su personal y comience a hacer este mapa de ruta. ¿Cómo hacen el trabajo? ¿Qué los está limitando? ¿Y qué los está impulsando? Y con eso puedan avanzar adecuadamente. Rebeca, creo que estás en mute. Gracias. Gracias, Cris. Muy bien, en términos de desarrollar capacidades, que es el punto número 3 de esta metodología, es importante empezar a activar esos radares para trabajar de una manera proactiva. Y como bien lo dice la lámina, necesitamos movilizarnos hacia la acción. En términos del origami, nos vamos acercando a esa forma que estamos esperando, esa forma deseada, pero es justamente cuando más cuidado debemos tener, en especial con esos detalles o esos pliegues para que sean más precisos y nos acerquen justamente a ese objetivo que teníamos planteado. Si lo comparamos entonces con nuestra realidad, tiene que ver en cómo nosotros, cómo esos pliegues justamente van a pegarse o los vamos a comparar con esos hitos que nos van a llevar hacia esa nueva normalidad. Y es que justamente esta fase nos brinda algunas pistas de cómo podemos ir trabajando en pro de las necesidades de los colaboradores y específicamente de la organización. Y en este punto, nosotros recomendamos trabajar en dos objetivos. Y número uno tiene que ver con definir un plan de trabajo priorizado. Y número dos, reinventar la forma de aprender, de enseñar y la forma en la que nos vamos a apalancar en la tecnología para enfrentar nuestro día a día en la organización. Y es aquí donde es importante ir creando un plan específico de cómo adaptarnos a eso de manera resiliente, de cómo nos vamos a mover con el cambio y no por el cambio. Importante priorizar según las necesidades de los colaboradores, conocer cuál es su rutina familiar, laboral, cuáles son sus dificultades. Al nivel de la capa de liderazgo, sino también de las otras capas de la organización. Analizar, por ejemplo, cuáles son los roles y responsabilidades que se van a utilizar en esa nueva normalidad, aprender a utilizar la tecnología como un aliado y no como algo que nos va a rezagar o nos va a impedir avanzar. También es importante o vamos a requerir reinventar la forma, como les decía, de aprender y de enseñar. Aquí lo que tiene que ver con aprendizaje debe empezar a ser un aprendizaje ágil, interactivo. Se sabe que la tendencia es justamente que el aprendizaje sea continuo. Por ejemplo, antes, cuando salíamos de la universidad a los 25 años, dejábamos de aprender o esa era como la normalidad. Sin embargo, hoy día sabemos que aun cuando nos vamos a pensionar, podemos seguir aprendiendo. Y es justamente sobre esta línea de aprendizaje que viene el tema del reequipamiento, que tiene que ver con esa reconversión, con reinventar la forma de aprender y que ahora debemos potenciar entonces justamente las habilidades que ya poseemos y desarrollar algunas que quizás no sabíamos que teníamos. Es muy importante en este punto tener consideración de que debemos darle a las personas nuevas habilidades para que hagan mejor su tarea. Para que hagan mejor su trabajo. Esto sin que realmente impactemos ni al colaborador ni a la operatividad de la organización. Y con esto lo asociamos muchísimo en temas de movimientos laterales que tienen que ver en cómo se fomenta el conocimiento adquirido en los colaboradores para que trascienda no solo a nivel del puesto o de los puestos en los que se mueva, sino también cuando avance o a lo largo de su vida. Y es que es sumamente importante considerar estadísticos también, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, que en 2017 venía advirtiendo desde ese momento cómo los cambios tecnológicos iban a cambiar
la demanda de habilidades y nos decían que para el 2022, por ejemplo, iban a dejar de importar algunas habilidades, pero iban a empezar a cotizarse otras. Por ejemplo, el tema de aprendizaje activo, el hecho de el tema de pensamiento también crítico en lugar de lo que tiene que ver con memorización, o la inteligencia emocional en lugar de algunas habilidades manuales. Y es aquí, como estamos viendo en la lámina, sobre controlar el rendimiento, que es asegurar, perdón, el rendimiento. Comparándolo nuevamente con el origami, ya aquí tenemos una figura formada, pero es aquí justamente donde tenemos que quedarnos viendo esa figura y darnos cuenta si necesitamos hacerle ajustes o si realmente llegamos a la figura que estábamos planeando, es decir, si nos acercamos a ese cambio o si ese cambio, una vez que llegamos, no es el cambio que estábamos esperando. Y es que justamente la crisis o las crisis nos vienen a empujar hacia una redefinición organizacional que va a estar caracterizada en este punto por el alto uso tecnológico y el trabajo virtual. Y para lograrlo de manera efectiva, digamos, en esta metodología, recomendamos trabajar específicamente en temas de cultura organizacional. Y como lo vemos en la lámina, realmente cuando hablamos de cultura, lo podemos ver en todos los puntos que están ahí mencionados, podemos identificar símbolos, sistemas, rituales, hasta rutinas que van a ser o en los que debemos enfocarnos para justamente configurar o lograr que ese cambio ocurra exitosamente. Y como decía Cristina, en las láminas anteriores, realmente el tema de desempeño y bienestar viene a tener una connotación distinta con esta crisis. Y es que, por ejemplo, la medición del desempeño se va a medir según el crecimiento. Y ahora el crecimiento debe medirse o va a ser igual a salud más productividad. Y es justamente esa combinación de salud y productividad la que nos va a garantizar a nosotros como trabajadores poder prosperar en lugar de simplemente estar cumpliendo objetivos. Y en este punto, considerando este tema de bienestar y crecimiento, es cuando el rol de recursos humanos empieza a potenciarse o debe empezar a sacar sus mejores cartas para ponerse a la vanguardia y poder atender esas necesidades, conocer esa cultura organizacional. Por ejemplo, quienes quieren volver a la organización, quienes ya están listos o se sienten preparados, quienes necesitan cambios en su jornada laboral, por ejemplo, 3 días libres, 4 días de trabajo, quienes necesitan medio tiempo, cuáles son las rutinas, ¿verdad? de trabajo, como mencionaba Cristina, si realmente deben trabajar las 8 o 9 horas o pueden trabajar en horarios segmentados, cuentan con el equipo necesario para atender sus labores diarias. Entonces, preguntas de este tipo son muy importantes y son las que nos van a acercar a conocer esa cultura y que justamente lo enmarcamos o lo asociamos muchísimo al tema de digitalización, ¿verdad? Esa digitalización que llegó de manera acelerada y que justamente no es algo nuevo. La tecnología ya estaba acompañándonos en nuestro diario vivir, sin embargo es hasta este momento que realmente la estamos utilizando. Cristina, procedemos con el cierre. Bien, Patricia, sé que hemos estado cargándolos de datos, cargándolos de ideas, pero también es una señal de cómo está avanzando el mundo, ¿verdad? El mundo se mueve digitalmente, el mundo se mueve ágilmente y tenemos todos que acelerar el paso, procesar la información en tiempo real y avanzar y crear. Muchísimas gracias, Cristina y Rebeca. Definitivamente nos aportan toda una metodología para trabajar. Tal vez yo la vería en 2 partes y las 2 primeras llevan muchísima conexión. La primera parte, que es el propósito, conlleva conexión con los miembros de esa comunidad y esa comunidad. ¿Qué significa? ¿Qué voy a dar diferente? ¿Cuál va a ser el diferenciador mío en el mercado? Pero ese propósito conlleva muchísima conexión hacia adentro. Y el diseñar con impacto nueva realidad nos invita a recorrer los pasillos con la gente, nos decían, ¿verdad? Esa experiencia del colaborador, y a mí me duele mucho cuando veo a los líderes con una
tal vez con una actitud un poquito arrogante de yo sé lo que la gente necesita, yo sé lo que la gente quiere, yo sé lo que el cliente me va a pedir, yo sé lo que él... Bueno, en la conexión están las respuestas, está saber qué es lo que realmente él valora, cómo lo quiere. Y cuando somos más humildes y vamos a escuchar, conectando con ellos, descubrimos respuestas maravillosas de la gente. Y hay dos otras partes, uno que tiene que ver con el desarrollo, que si yo me lo llevo a un árbol, esta conexión son como las raíces, el tronco es esa entrega de capacidad, el desarrollo de las capacidades que tenemos que tener para poder cumplir con ese propósito, que entre más nos alejemos del que teníamos al que vamos a llegar, más desafío tenemos para desarrollar nuevas capacidades y luego asegurar ese rendimiento, que son los frutos del árbol, ¿verdad? Es cuando realmente podemos gozar de lo que hemos venido siendo consistentes con todo lo demás, desde la raíz hasta las hojas. Y nos dicen lo que hay dentro de una cultura organizacional. Una vez que tenemos claro esto, entonces nos vamos hacia la cultura y trabajamos con todos los sistemas que lo rodean, desde la industria en que estoy, la historia, los rituales, sistemas y procesos, etcétera, todo aquello que incluye una cultura. Entonces nos dan todo el modelo a seguir. Sé que suena un poco más fácil de lo que es, y Cristina lo sabe, porque aquí entran muchos actores y muchos egos, y entonces hay que trabajar muchísimo con la gente, el que puede lo más, puede lo menos, entonces entre más gente involucren acá, más cosas pueden hacer, más facilidad, más agilidad, ¿verdad? Y esto se da. En estos tiempos que se han venido dando los comités de crisis y los comités gerenciales, hay una tendencia a regresar al proceso táctico. A mí me encantaría que las empresas costarricenses, las mesas gerenciales, anduvieran más en procesos estratégicos. Solemos encontrarlo mucho en temas tácticos, pero hoy la crisis nos invita a la mirada operativa incluso, ¿verdad? Entonces tenemos que desligarnos porque hay una parte de nosotros que tiene que estar velando por el futuro que ustedes nos dicen y hay otra que tiene que estar velando por el presente para que rápidamente las alarmas nos digan, ojo, podría ser que estemos perdiendo de camino y que no logremos atravesar ese túnel que es tan largo. Nos hablan de 10 años incluso, ¿verdad? 10 años de un gran desempleo, de situaciones económicas críticas, de déficit. La verdad que creo que de las últimas que van a quedar es la crisis financiera y esa va a ser bien larga. Entonces, tenemos que estar velando por los dos y no descuidar el tema estratégico. Esto que nos presenta Cristina y Rebeca son metodologías que abordan lo estratégico, es el cambio y la transformación del negocio para poderle dar una respuesta a mi cliente y que yo tenga vida durante mucho tiempo en el mercado. Absolutamente, absolutamente. No hay que descuidar el equipo creativo, hay que tener una buena defensa, un buen equipo táctico, pero si olvidamos los creativos, podemos estar corriendo el riesgo de sostenernos de manera muy poco sólida en el presente y no tener un futuro sostenible. ¿Verdad? Para hacer un cierre el día de hoy, eso que hablábamos de transformar el trabajo para tener un futuro sostenible, precisamente se trata de eso. Sí, esté respondiendo al presente, pero no deje de estar rediseñando el futuro, porque solo eso le va a dar estabilidad. Claro, claro. Y eso, y ahí, Cristina, le haces una llamada de atención a esos CEOs, a esos líderes, en que lo más fácil para responder en cualquier crisis es volver a ver hacia los gastos. Y las empresas que su táctica está enfocada en gastos está determinada a morir, ¿verdad? Si yo tengo un balance entre gastos e ingresos, tengo otra posición porque puedo invertir en eso que nos dice Cristina. Definitivamente tengo que estar cuidando la creatividad, el monitoreo, la escucha al cliente, la conexión con mi gente, desarrollar capacidades, porque cuando salgamos de aquí vamos a estar victoriosos. Si yo me enfoco en los gastos, señores, esto es tan largo de por sí, este túnel tiene tantos kilómetros, ¿qué se me va a gastar? O sea, al final el costo de mano de obra y metros cuadrados de alquiler en Costa Rica es tan alto
que se llevó el negocio, ya, no, ya llegué hasta ahí, ya no tengo nada. Y cuando logro salir, si es que logro salir, pues voy a salir sin ninguna capacidad desarrollada a un contexto, como nos dice Cristina y Rebeca, totalmente diferente al que conocimos antes de entrar en esto. Entonces me encanta ese cierre. Vamos a ir a las preguntas, tenemos algunas bien interesantes. Don Edwin Solano Ávila nos pregunta, ¿cómo manejar la balanza para las actividades de una empresa de servicio que definitivamente no se puede operar virtualmente? Dicen que los clientes se hacen fieles mediante el diario convivir. Vamos a ver, los clientes se hacen fieles con un conjunto de conexiones y esas conexiones pueden ser físicas y también pueden ser virtuales. Precisamente ese es el llamado de la charla. Hay que reinventarse, hay que buscar nuevas formas de hacer esa conexión y esa conexión, si es virtual, hay que potenciar lo virtual. ¿Verdad? Ya nosotros desde Deloitte hemos estado interactuando con muchas empresas que han transformado toda su estrategia de fidelización, de conexión, etcétera, y los clientes lo agradecen, ¿verdad? Porque se sienten cercanos y sienten el gran esfuerzo de las compañías por reinventarse en ese proceso de fidelización. Entonces aquí el llamado es, escucha a su cliente, escuche las tendencias y partiendo de esos dos elementos, diseñe con impacto. Sí, definitivamente. Y aquí hay un ejemplo en Costa Rica divino de una chica, la tuvimos creo que en alguno de los noticieros, que logró pasar de hacer trajes de baño a hacer mascarillas, pero en segundos, ¿verdad? Me impresionó el tiempo que tardó. Lo que dijo fue playas cerradas, el pedacito de verano que me quedaba se fue, me quedaba marzo, abril, y tomó los textiles, los cambió, hizo mascarillas, muy veraniegas, por cierto, y se le vendieron muchísimo. Puede ser que termine vendiendo trajes de baño, puede ser que su negocio se transforme o que regrese a su producto. Yo creo que don Edwin nos hace una pregunta de esas que tiene diferentes respuestas, ¿verdad? Y que todas están bien porque hay una gran incertidumbre, pero yo creo que, como dice Cristina, el tema está en escuchar a mi cliente. Si no lo escucho y él no me ayuda a entender cómo poder transformarle aquella pertenencia que había en aquel espacio, poder llevarlo a algo virtual o algún puente, mientras tanto podemos volver a tener relaciones presenciales, no lo voy a lograr. Ellos son los que tienen la respuesta. Ahora, puede ser que esta persona que dejó de hacer trajes de baño y hizo mascarillas, haga mascarillas por lo que dure la pandemia. Pero lo importante aquí es que la resiliencia no es algo que se acaba, es algo que más bien se fortalece cuando más la usamos. Entonces, ella quedó con una capacidad mucho mayor de resiliencia y probablemente, si deja de hacer mascarillas, va a tener activada esa resiliencia y va a inventar mucho más rápido que antes qué hacer además de trajes de baño. Claro. Y estoy seguro que estos espacios de experiencia nos lo dan porque son gente súper creativa y que tiene una capacidad de generar pertenencia increíble. Así que mucha suerte, don Edwin, con sus conocidos. Bueno, aquí tenemos a doña Catherine Rodríguez que nos pregunta, y tal vez la voy a dividir porque nos hace varias preguntas. Dice, una empresa estructurada con una población mixta, baby boomers, generación X y millennials, donde existen procedimientos establecidos que cuenta con una plataforma virtual de aprendizaje interno. Entonces nos hace la primera pregunta. Cristina dice, ¿cómo se puede gestionar el cambio en la cultura, pensamiento de los colaboradores? Bien, cuando hablamos de generaciones, ¿verdad? Hay que entender que llevamos varios años uniendo generaciones y muy probablemente unas se han influenciado con otras. Entonces puede ser que aquellos baby boomers que son personas que aprenden muy rápido estén al nivel de sus millennials y puede ser que algunos millennials sean un poco menos tecnológicos. Entonces es importante partir de generaciones pero no quedarse en ellas. Y de hecho hay un término que estamos ahora acuñando que son los perennials, es decir, esas personas que sin importar su edad tienen gustos, tienen atributos diferenciados. Entonces es muy importante que cuando dijimos ese flujo del día de trabajo, usted lo haga con su gente.
se siente y escuche, bueno, cómo están aprendiendo, si la plataforma les está dando resultados, cuáles se les está complicando y cuáles son personas que aprenden rápido. Y de esa manera moldear el aprendizaje en función del ciclo de la vida de cada persona. Y cultura y cambio van de la mano. Es decir, para que usted tenga un cambio sostenible, debe ver sus valores y debe ver si los valores que tenía la empresa pre-pandemia son los mismos que debe activar ahora, ¿verdad? Porque la cultura es una base para que usted sostenga el cambio. Correcto. Muy bien. Vamos a la segunda que nos hace, porque de hecho nos hace 3. Entonces, imaginemos ese mismo enfoque que nos daba Catherine al principio y nos dicen cuáles son los pasos a seguir para abordar a una población laboral donde la mayor parte de los colaboradores, inclusive jefes, tienen muchos años dentro de la compañía y algunos colaboradores no están acostumbrados o no aceptan esta nueva forma de aprendizaje virtual. Sí, nuevamente volvemos. Estamos en un momento donde las barreras se derribaron, las resistencias quedaron expuestas y hay que seguirlo activando de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, también entendemos que hay muchos líderes analógicos en medio de un mundo digital, ¿verdad? Y esos líderes tienen que aprender con la cultura y con el cambio que o se vuelven digitales o van a quedarse preparados para un pasado que no existe. Entonces aquí tal vez hay que hacer un trabajo muy fuerte de la capa de liderazgo, que es algo que también Deloitte recomienda, trabajar el liderazgo en este momento, enseñarles a cómo desafiar educadamente los procesos, a cómo colocar sus miedos, a cómo trabajarlo, es parte de lo que una función ampliada de recursos humanos debería preocuparse en este momento. Saber que transformar los líderes es también uno de los pilares para transformar la organización. Patricia y Cristina, y quizás para los panelistas también acotando un poco el tema de que justamente la metodología que estamos compartiendo puede aplicarse a nivel organizacional cuando estamos representando una organización y tenemos esa injerencia en diferentes puestos para tomar decisiones que puedan impactar a otras audiencias, pero también puede ser aplicado desde nuestra perspectiva, o sea, nosotros como colaboradores, nosotros como personas, cómo podemos aplicar estas recomendaciones a nuestra vida, a nuestra vida profesional también. Y es el caso, por ejemplo, del el dato o la consulta que hacen al reto de industria agropecuaria. Donde realmente no se acote o no se considere el tema de aprendizaje virtual, por ejemplo. Acá es muy importante el tema que mencionábamos de la proactividad, ¿verdad? No esperar quizás a que sean los líderes los que propongan, sino que también nosotros vengamos y propongamos, que identifiquemos cuáles pueden ser esas pequeñas metas o pequeños objetivos que podamos lograr desde nuestro esfuerzo, desde nuestra individualidad y cómo podemos ir haciendo esos logros un poco más grandes. Y está también otro punto importante que tiene que ver con recomendaciones del Foro Económico Mundial que va para todas las industrias y tiene que ver con la tendencia de aprendizaje, que ese aprendizaje sea continuo. Y hacen una pregunta muy interesante que es, ¿quién es el responsable de mi aprendizaje? ¿Soy yo la responsable o es realmente mi jefe o mi líder el responsable de ese aprendizaje? Y hacen una mención también de cuáles son esas habilidades o esas capacidades que nosotros como seres humanos insertados en el mundo laboral y productivo tenemos que ir preparando o ir preparándonos con antelación para cuando lleguemos a ese momento en el que se vayan a necesitar. No necesariamente las habilidades que hoy estoy aprendiendo son las que estoy utilizando, sino que las voy a utilizar en un futuro. Entonces también analizar de que no necesariamente el área en la que estamos o el puesto en el que estamos es en el cual nos vamos a considerar o vamos a mantener. O sea, hay una frase de Gandhi que a mí realmente me impacta y siempre como me marca la vida, que dice, vivamos como si fuésemos a morir mañana y aprendamos como si fuésemos a vivir para siempre, ¿verdad? El aprendizaje en este momento es la clave de la supervivencia. Entonces, si trabajamos virtualmente, tenemos que educarnos virtualmente. Totalmente. Y el aporte de Rebeca lo amarro a uno de los comentarios que nos hace don Aldo Suroz, donde nos habla de que
hay industrias bastante más complejas para esto, como la agropecuaria, empresas o industrias que están un poquito más atrás, y yo no dudo de que vaya a haber la suficiente creatividad para llevarlos a ellos. Sin embargo, a veces hay cosas básicas antes de llegar a este nivel, ¿verdad? Esta pandemia nos ha llegado a entender que teníamos gente en muy malas condiciones con subempleo, totalmente desprotegidos, y ahí vemos cuál es el interés de traernos hermanos centroamericanos de Nicaragua para que vengan a trabajar en estas condiciones. Creo que esos son bases que van a ir cultivando el llegar a una industria mucho más madura, mucho más humana, incluso para que estas personas puedan ser más desarrolladas a nivel virtual. Pero hoy no existe la plataforma definitivamente para algunas de las industrias. Muchas gracias, don Aldo. Y tenemos una última pregunta de doña Catherine, que nos decía, dentro del mismo contexto, ¿existe una guía o fórmula para gestionar el cambio en estas dos variables de por medio, la virtualidad y reinventarse en su puesto de trabajo? Hay pautas, ¿verdad? Como el modelo que vimos hoy de visión a valor, donde hay una estructura muy clara de cómo diseñar, cómo enseñar y cómo sostener el cambio. Por supuesto, hay también una gestión del cambio virtual, y con gusto puede acercarse a Deloitte, a LIT, para profundizar en el tema, porque ya localizar una estrategia en una compañía, pues es un tema un poquito más estructural y necesita pues entender el negocio, entender la situación y con eso articular el plan de cambio. Claro. Por el momento, pues no tenemos más preguntas y comentarios. Yo sí quisiera dejar muy claro que en los años de experiencia que tengo, nunca me he encontrado una cultura que logre transformarse sin el apoyo de los líderes. El apoyo de los líderes es vital, y cualquier persona que trabaje en la transformación cultural, si quiere hacer un cambio en la cultura, debe generar cambios en los líderes y ayudarlos a transformarse. Porque a veces pecamos de inocentes y tenemos mucha esperanza y lo voy a hacer desde acá, y hay cambios de abajo hacia arriba. Los cambios de impacto, los cambios que realmente pesan en la organización, vienen totalmente validados por el liderazgo. Entonces debemos de tener un poquito de cuidado, y en la madurez que tenga la industria y la misma empresa, ¿verdad? Porque a veces estamos nadando contracorriente. Creo que es importante decir, este es mi círculo donde yo puedo generar cambios y hacerlos, pero también tener una realidad clara y decir, hay metodologías y tal, pero si yo no tengo ese apoyo, y el líder muy rápidamente me lo va a ir diciendo, en la primera reunión que me cancela la segunda, me está diciendo dentro de su agenda, ese tema para mí no es relevante. Y yo puedo seguir insistiendo, pero hay cosas en las que yo tengo que tener un sentido de realidad, ¿verdad? Y poder energizar a otro nivel si es que por ahí no lo es. Les agradezco muchísimo, Cristina, Rebeca, ha sido un aporte enorme. Nos han generado un espacio para que podamos congregar y al mismo tiempo inspirarnos de metodologías y principios. Muchas gracias a la audiencia por estar con nosotros, y sobre todo a Lead University por promover estos espacios tan necesarios. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias.